Buenos días a todos. Tengo el honor de moderar el conversatorio a propósito de la presentación del volumen 92 de la Biblioteca de Arbitraje, titulado Cláusulas de arbitrajes patológicas. El mismo que ha sido desarrollado en coautoría por los doctores Mario Castillo Freire y Alonso Bedoya de Negri. Informamos a todos los interesados que pueden acceder libremente a la consulta completa de la obra en la página web www.castillofreire.com, en la sección Biblioteca de Arbitraje. Este libro ha sido publicado con el auspicio académico de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado, el Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Católica San Pablo, y el Instituto de Derecho Privado, a quienes agradecemos su permanente colaboración. En primer lugar, hará uso de la palabra la doctora Mariela Guerinone Romero, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con una sólida experiencia en gestión de conflictos, derecho administrativo, contrataciones del Estado, arbitraje, gestión legal, prevención de contingencias legales, gestión procesal judicial, procesos arbitrales y procedimientos administrativos. Especialista en derecho civil, derecho administrativo y derecho procesal civil. Conciliadora extrajudicial y árbitro. Registrada en los principales centros de arbitraje, como la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Cámara de Comercio de Lima, el organismo supervisor de las contrataciones del Estado y el Colegio de Ingenieros del Perú. También es profesora de arbitraje, egresada de la Maestría de Derecho Procesal y Solución de Conflictos de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y de la Maestría en Derecho con mención en Derecho Internacional Económico de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Buenos días, doctora. Muy buenos días, muchísimas gracias. Buenos días con todos. En primer lugar, permítanme felicitar al doctor Mario Castillo Freire por su incesante y valiosa contribución para promover y difundir incansablemente los medios alternativos de solución de controversias, especialmente al arbitraje. La biblioteca de arbitraje que Mario y su estudio promueven con tanto profesionalismo es, sin lugar a dudas, la colección más valiosa y extensa que en este campo se ha producido en el Perú, por lo cual todos debemos sentirnos muy orgullosos y además, y sobre todo, muy agradecidos. Asimismo, agradezco a Mario y Alonso por el honor que me han conferido para presentar, entre otros ilustres profesionales que nos acompañan esta mañana, la presentación de este nuevo aporte a la colección que trata sobre un problema recurrente, como es el de las cláusulas patológicas. Problema que cuando se presenta genera desincentivos para el arbitraje y sobre todo le resta eficacia y eficiencia, creando cuestiones previas de discusión que dilatan y entorpecen la resolución de las controversias. Este tema es tratado en el libro desde todos los ángulos, presentándonos situaciones que debemos evitar y comentando importante casuística que sin duda debemos tener en cuenta. Sorprendentemente, no solo encontramos este tipo de patologías en los convenios arbitrales que celebran las partes, sino que también podemos encontrar estas patologías en las disposiciones legales a nivel legislativo, que deberíamos recordar para no volver a cometer los mismos errores. Si hacemos un poco de historia del arbitraje en el Perú, recordemos que hasta el año 1992 existía la famosa cláusula compromisoria y el compromiso arbitral. La cláusula compromisoria no era más que un compromiso de celebrar a futuro valga la redundancia, un convenio arbitral o compromiso arbitral, y posteriormente, luego de surgida ya la controversia, se tenía que celebrar este convenio arbitral. Evidentemente, esta constituye una patología clarísima, porque cuando surgía la controversia, ya surgida la controversia, evidentemente la parte débil del arbitraje se iba a negar a suscribir este compromiso arbitral. ¿Cuál era el remedio? Recurrir al juez. Entonces vemos que se presentaban estas situaciones que los autores advierten claramente en el libro, como es la incertidumbre, porque no sabemos si la parte débil, al surgir la controversia, iba a suscribir el compromiso arbitral, y evidentemente la ineficiencia del arbitraje si se debía recurrir al juez
para que en sustitución de la parte renuente lo suscriba. Entonces, nada atractivo para el arbitraje. A partir de fines de 1992, hemos hecho algo de camino al andar. Se promulgó el decreto ley 25935, que por primera vez en el Perú reconoce al arbitraje como una institución jurídica autónoma, con sus propias características acorde a su propia naturaleza. Se elimina acertadamente la cláusula compromisoria, manteniéndose solamente el convenio arbitral como un acuerdo que podía constar o dentro de un contrato o fuera de él, pero que sin embargo, y a pesar de esos avances claramente importantes, continuó generando patologías. Por ejemplo, este decreto ley nos decía que definitivamente y obligatoriamente en el convenio arbitral se debía fijar el plazo para el procedimiento arbitral, para las actuaciones. Y si las partes no lo fijaban, la propia ley determinaba que el procedimiento no podía durar más de 120 días. Y este es un asunto que los autores también advierten en el libro, porque definitivamente no sabemos cuáles son las incidencias que se va a presentar en un proceso, cuáles son las circunstancias, los medios probatorios que se van a actuar, y por lo tanto fijar un plazo previo para el procedimiento mismo es una patología y puede constituir una patología. Asimismo, fijaba un plazo muy corto para laudar de 20 días, pero además era sumamente ineficiente y también era un tema patológico, porque el arbitraje estaba sumamente judicializado. El juez intervenía para las recusaciones de árbitro, el juez intervenía, o el Poder Judicial intervenía como segunda instancia de apelación de las medidas cautelares arbitrales, con lo cual dilataban en demasía los procesos, y este decreto ley no logró pues promover como se quería el arbitraje en el Perú, a pesar que sí tuvo valiosos aportes. Luego se promulga la ley 26572. Esta ley, que fue una buena ley, entre comillas, duró 12 años, también tenía falencias. Por ejemplo, mantuvo el plazo corto para laudar en 20 días, privilegió el arbitraje de conciencia respecto al arbitraje de derecho, con los problemas que claramente los autores también evidencian en su obra, cuando señalan que privilegiar o promover el arbitraje de conciencia podría generar laudos arbitrarios. Sin embargo, no todo fue negativo en esta ley, evidentemente. Dos aportes importantísimos de esta ley fue el reconocimiento expreso del principio de separabilidad del convenio arbitral y el principio competence. Ya de manera expresa, esta ley reconoce estos dos grandes pilares del arbitraje. Desde septiembre del año 2008, como sabemos todos, nos rige el decreto legislativo 171, que elimina todas estas patologías, elimina la intervención del Poder Judicial, lo constituye claramente como un colaborador del arbitraje, ¿no es así? Y es una ley moderna, inspirada en la ley Modenum Citral, que ha sido muy admirada y elogiada a nivel internacional. Hay muchísima casuística que el libro aborda, y yo, evidentemente por limitaciones del tiempo, no voy a poder referirme a todas ellas, sino a una, o dos o tres muy puntuales. Considero que no estoy alejada de la realidad cuando afirmo que en el Perú es el país en el que más se arbitra. ¿Y esto en razón a qué? Esto en razón a que a partir del año 1998, pero concretamente a partir del año 2000, el Estado adopta al arbitraje como el medio de solución de controversias en contratación estatal. Luego, y con el paso del tiempo, también se ha
extendido esta voluntad del Estado de contratar asociaciones público-privadas, a expropiaciones que ya venía de una ley anterior, incluso más antigua, me parece, que la ley de contrataciones del Estado, y en muchísimas materias especializadas, salud, transporte, telecomunicaciones, etcétera, en que el Estado entra a arbitrar, ¿no es así? Pero especialmente en contratación, esa disposición de la ley de contrataciones del Estado, lo que hizo fue generar un crecimiento exponencial del arbitraje en el Perú. No nos olvidemos que en el Perú, eh, en un ejercicio fiscal, fácilmente pueden haber 25.000 o 30.000 procesos de selección. En el año 98 lo que se dijo fue, se arbitra licitaciones y controversia derivada de licitaciones y concursos. Y en el año 2000 se amplió a todos los procesos de selección. Entonces se imaginarán la cantidad de arbitrajes que existen en el país en esta materia, y el Estado definitivamente arbitra y arbitra muchísimo. Entonces me quiero referir a algunas patologías que he encontrado con relación a la contratación estatal, y luego me referiré rápidamente a los pronunciamientos periciales. En el caso de la contratación pública, el futuro proveedor sabe de antemano, porque eso está dispuesto así en la ley, que debe recurrir al arbitraje y que va a ser imposible recurrir al Poder Judicial. Al margen que podamos discutir si se infringe o no con esta disposición la voluntad de la parte no estatal para someterse a la jurisdicción arbitral, definitivamente pienso que es una decisión legislativa acertada, porque definitivamente el arbitraje es un medio de solución de conflictos mucho más eficiente, sobre todo para las materias comerciales del Estado respecto al Poder Judicial. ¿Esto qué implica? Esto implica el sometimiento de este proveedor a una cláusula que las bases estandarizadas, eh, digamos, sugieren, porque es un modelo que perfectamente las entidades estatales en los actos preparatorios podrían modificar de acuerdo a la conveniencia del contrato, de acuerdo a una serie de circunstancias, la complejidad del caso, del objeto del contrato, la cuantía, ¿no es así? Que podrían acomodar. Pero esta situación podría generar efectos asimétricos, que también estos efectos son comentados en el libro por los autores. Y voy a poner un ejemplo. En la actualidad, la normativa de contratación estatal privilegia el arbitraje institucional, y he encontrado una cláusula de solución de controversias modificada por una entidad estatal en la que indicaba que el arbitraje sería institucional, pero que la institución arbitral sería determinada por la entidad al momento que surgiese la controversia. En mi concepto, esa estipulación es una estipulación que se asimila, ¿no es así?, a esa estipulación proscrita en la ley de arbitraje, contenida en el artículo 26, que otorga, que cuando se otorga el privilegio de designar árbitros a una sola de las partes. Esa estipulación es nula. En mi concepto, se asimila a esa estipulación. En este caso, la institución arbitral a la cual sometió el contratista las controversias confirmó su competencia, se desarrolló el arbitraje con normalidad, se emitió el laudo, pero definitivamente causó problemas de dilación por todo este trámite de oposición que la entidad evidentemente discutió ante el centro de arbitraje. De otra parte, hasta el año 2015 eran muy pocas las entidades que modificaban esta cláusula modelo de las bases. Y lo que ocurrió es que el arbitraje siempre era ad hoc y árbitro único, sin perjuicio de la cuantía, sin perjuicio de la complejidad del caso, sin perjuicio del objeto materia del contrato, siempre derivaba a un arbitraje ad hoc y a un árbitro único, sin posibilidad de modificar por parte del proveedor, ya que, como sabemos, el margen de negociación que puede haber para discutir esta cláusula dentro de un proceso de selección es mínimo, o por no decir nulo.
Eso también generó patologías em, que debemos evitar en el futuro. En cuanto a los pronunciamientos periciales, veo que los autores comentan la 13ª disposición complementaria de la ley de arbitraje, que establece que salvo pacto en contrario, la decisión pericial tiene carácter vinculante cuando las partes se han sometido a la decisión de terceros para decidir cuestiones técnicas o de hecho. Cabe señalar que esta es una disposición muy similar, no es idéntica, pero es muy similar a cómo están reguladas las decisiones de la Junta de Resolución de Disputas, especialmente en contratación estatal y en APPs, que estas decisiones tienen carácter, la ley les otorga carácter vinculante y obligatorio a las partes, por supuesto sin perjuicio de recurrir después al arbitraje. En mi concepto, el carácter vinculante que la ley otorga a los procedimientos periciales, si lo asimilamos a un laudo, equivaldría a una excepción a la regla general que nos dice que el laudo arbitral es inapelable, porque definitivamente esta disposición 13ª complementaria admite pacto en contrario. Es en ese sentido que coincido plenamente con lo sugerido por los autores cuando señalan que se debe establecer de manera expresa que el procedimiento pericial debe revestir naturaleza de un arbitraje de conciencia. Y así es como está regulado en el régimen de APPs, efectivamente. Las controversias técnicas, las disposiciones sobre APP nos dicen que se discuten en un arbitraje de conciencia, y las cuestiones jurídicas en un arbitraje de derecho. Sin embargo, esa disposición también contiene una patología, porque cuando nos dice que las cuestiones jurídicas se deben resolver a través de un arbitraje de derecho, añade, pero podría ser de conciencia si así el caso lo amerita. Entonces ahí la gran pregunta es, ¿cuándo el caso lo amerita? ¿No es así? ¿O cómo se decide que el caso lo amerita? ¿Quién lo decide? Entonces es una patología que, y coincido plenamente igualmente con los autores, cuando sugieren que en el caso de que sea posible que de un contrato puedan derivar cuestiones, controversias de índole o de naturaleza técnica como jurídica, se privilegie el arbitraje de derecho, ya que en el arbitraje de derecho definitivamente los árbitros se pueden soportar con la ayuda de una pericia, ordenar una pericia ya sea por las partes o que las partes la ofrezcan o que el tribunal la ordene de oficio. Y por último me quiero referir a la materia arbitrable. Los autores también refieren a esta materia y especialmente lo que nos dicen es que debemos tener mucho cuidado respecto a qué sometemos a arbitraje y qué no, especialmente cuando sometemos algo a arbitraje, verificar que esa materia sea arbitrable. ¿No es así? Porque definitivamente hay materias de orden público que no pueden ser arbitrables. En el caso de contratación estatal, como todos sabemos, a partir del año 2016, la legislación claramente ha optado por indicar que será de competencia exclusiva del Poder Judicial los adicionales. ¿No es así? Especialmente este punto es relevante respecto a los adicionales de obra. Pero también a partir del 2016, lo que nos dice la ley de contratación estatal es que los mayores metrados no son considerados adicionales. Claro, con determinadas características, pero no son considerados adicionales. Y es un tema relevante porque ya está siendo objeto de controversia en arbitrajes. Más aún, un tribunal arbitral que yo he compartido ha emitido hace poco un laudo arbitral sobre eso. Y la gran discusión era si eran mayores metrados, con lo cual la materia era perfectamente arbitrable, o si eran adicionales, con lo cual, evidentemente, la materia no era arbitrable y la entidad lo que defendía era esa posición y decía que el tribunal era incompetente. Al final, el tribunal decidió que era un tema de mayores metrados, por lo tanto la materia era arbitrable y
el tema de la competencia no llegó a mayores. Sin embargo, si fuese adicionales, si la decisión del tribunal hubiera sido que se trataba de adicionales, lo que hubiera tenido que hacer es declinar competencia con los costos y con los costos tanto económicos como en tiempo generados a las partes en este proceso, especialmente a la parte de demanda. Entonces, esta también es una patología, porque yo no encuentro justificación suficientemente válida y técnica que justifique que los adicionales no puedan ser arbitrados. Un tribunal arbitral está en perfectas condiciones para determinar de manera especializada si un adicional es necesario para cumplir la finalidad del contrato, si es relevante para la obra, esto es especialmente relevante en el caso de contratos de obra, si es relevante para la obra o no. Recurrir al Poder Judicial, lo que considero yo genera un perjuicio tremendo a las partes, y sobre todo a la sociedad, porque finalmente hay muchas obras paralizadas por esta materia. En fin, la casuística es vasta y el tiempo no permite tratar todas estas situaciones que se pueden presentar. Felizmente Mario y Alonso nos brindan un excelente referente a través de este volumen para prever este tipo de situaciones. Nos debemos olvidar de las cláusulas de medianoche. Nos debemos olvidar del copy-paste y preocuparnos por darnos el tiempo suficiente para redactar convenios arbitrales acorde con la naturaleza, objeto y cuantía del contrato, y que no menoscaben evidentemente la eficiencia y la eficacia del arbitraje. Asimismo, nuestros legisladores, ya que he querido incidir un poco más en patologías legislativas, más que en patologías generadas por las partes, los legisladores también deberían poner de su parte y asesorarse bien, pues, antes de aprobar disposiciones que en sí mismas generan estas patologías. Termino agradeciendo una vez más a Mario y Alonso por este valiosísimo aporte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. A continuación, hará uso de la palabra el doctor Claudio Cajina, Samamé, abogado procesalista, especialista en el diseño y ejecución de estrategias para abordar y solucionar conflictos, sea a través de mecanismos alternativos como la conciliación, mediación y negociación directa, o a través de procesos judiciales o arbitrajes. Hizo sus estudios de pregrado en la Universidad de Lima, diplomado en Relaciones Internacionales por la Universidad Miguel de Cervantes de Santiago de Chile, con maestría en la Universidad de Ciencias Aplicadas, socio del estudio Dentons. Buenos días, doctor. Muchas gracias. Mi agradecimiento a Alonso y a Mario por esta invalorable ocasión de compartir con ellos y presentar este tomo 92 de la Biblioteca de Arbitraje, y además compartir con mis distinguidos colegas en esta ocasión. No puedo dejar de destacar la importante producción del doctor Castillo Freire. Estamos hablando del tomo 92 de la Biblioteca de Arbitraje. He podido verificar que el tomo 93 también ya está listo, o sea que la producción va más rápido que la presentación, lo cual nos pone en evidencia la dinámica que tienen en beneficio de la comunidad jurídica y de todos aquellos quienes nos dedicamos al arbitraje. Pero sobre todo debo destacar no solo la producción, sino la puesta a disposición del público a través de las plataformas virtuales, para cualquiera que quiera acceder a esta biblioteca pueda hacerlo de manera libre y gratuita. En esta ocasión nos convocan las cláusulas patológicas y cuando a mí me ha tocado hablar de este tema, en realidad he preferido en algún momento dejar de lado el término cláusula para hablar de patologías en general, porque más allá de la cláusula del arbitraje puede estar rodeado de diversas patologías. Y siempre he mencionado que la primera patología la encontramos, y es más común sobre todo en aquellos estudios corporativos o integrales, en el proceso de redacción de los contratos y de las cláusulas de resolución de conflictos de los mismos. Los abogados que nos dedicamos al litigio o a arbitrar,
solemos conocer de estas cláusulas cuando el conflicto es inminente, porque efectivamente, como dijo la doctora Guerinoni, al abogado que redactó durante varias horas el contrato, pues a la medianoche, cuando ya no le quedaba más, redactó alguna cláusula de resolución de conflictos que jaló de otro contrato o que encontró en Internet, que no necesariamente se condice con la naturaleza, cuantía, complicaciones y materias que son reguladas en el contrato. Y pues nos encontramos con muchas de las cláusulas patológicas cuya casuística creería que no se les ha escapado nada en el libro. No recuerdo algún caso que no esté mencionado, pero que van desde las situaciones más sencillas hasta situaciones complejas de cláusulas largas de 2, 3 páginas. En lo personal, cuando yo me encuentro con estas cláusulas de resolución de conflictos largas y complejas, me asusto, ¿no? Digo, acá va a generarse de todas maneras alguna discusión alrededor de la naturaleza o de la aplicación o interpretación de la cláusula. Entonces, lo primero que debemos tener en consideración aquellos que queremos o que ya nos encargamos de litigar y arbitrar, y trabajamos además en estudios integrales con más de un área, es exigir que en el proceso de elaboración de los contratos se involucren a las áreas que litigan y arbitran para redactar, de acuerdo a la naturaleza del contrato, la cláusula, ya sea arbitral o judicial, pero de resolución de conflictos que se va a redactar para ese contrato en específico, ¿no? Esa es una primera reflexión que creo la que podemos abordar después de experiencia ganada algunos años, pero después de haber revisado algunos conceptos y casuística que el libro recoge. Debemos tener presente que allí donde se genere una discusión procesal alrededor de la aplicación de una cláusula de resolución de conflictos, debemos detenernos en un momento, más allá del resultado que se dé de esa discusión. Muchas veces nuestra posición es la que puede terminar siendo atendida y nuestra posición la que resulte ganadora respecto de esa discusión. Pero de lo que se trata no es de ganar la discusión, sino de evitarla, porque así haremos la resolución del conflicto mucho más eficiente y sencilla para las partes y para los árbitros. Entonces, más allá, y esta es una segunda reflexión a la que llego después de haber revisado y leído el libro, es que más allá del resultado que se tenga en la discusión que se genera alrededor de la aplicación de la cláusula, procuremos no volver a caer en el mismo error para generar la misma discusión. Las cláusulas pueden ser perfeccionables a partir de la experiencia que vayamos adquiriendo en el camino. Sobre algunos de los ejemplos y casuística recogida en el libro, quería comentar algunas que me había tocado advertir durante mi ejercicio profesional, también yendo quizás desde las más sencillas a las más complejas. Y dentro de las más sencillas, en alguna ocasión pude conocer de un caso donde la cláusula no fue del todo precisa en la voluntad expresada por las partes respecto de querer someter la controversia que derivaba del contrato que habían firmado a el arbitraje. Y esto se generó a partir del simple uso de la palabra que la controversia que se generara podrá ser sometida por las partes al arbitraje. En el entendimiento común de las partes al momento de celebrarse el contrato, donde todo era armonioso, donde no había ningún problema, probablemente la voluntad haya sido efectivamente someterse a arbitraje. Pero claro, cuando se genera el conflicto, aquella parte que quizás sentía más culpa o responsabilidad que la otra, y que advirtió que el arbitraje podía ser más eficiente que el Poder Judicial, puso trabas a la tramitación del arbitraje, indicando que se trataba de una cláusula facultativa y no obligatoria. Y este es un caso que se recoge precisamente en el libro y que me hizo acordar
hasta cierto punto, con gracia, felizmente no intervine yo en la redacción de la cláusula, sino más bien la recibí ya para el litigio. Y efectivamente, una situación tan sencilla termina convirtiendo en patológica una cláusula arbitral, y en ese caso en específico, el asunto tuvo que resolverse en el Poder Judicial después de 5 años de litigio, una controversia que se pudo haber resuelto en 9 meses una. Creo yo que es importante tener presente casos como este para darse cuenta que las patologías no se presentan necesariamente en situaciones complicadas, que no hay necesidad de ser demasiado entreverado o complicado para generar una patología. La patología puede generarse en una situación muy, pero muy sencilla, quizás la más sencilla de todas. Y ahí donde se copie y pegue una cláusula, podemos terminar estando expuestos a situaciones como las que acabo de comentar. Pasando a una casuística más compleja, tengamos mucho cuidado, y esta también es una casuística, se comenta en el libro, con los contratos vinculados o relacionados, ¿no? Es muy común encontrar contratos vinculados o relacionados que contienen cláusulas arbitrales, en algunos casos, sometidos a determinados centros de arbitraje, de administración de arbitraje, y en otros casos encontramos estas cláusulas, pero sometiéndose a otro centro de arbitraje o incluso al Poder Judicial. Será cuestión de 5 años, tuve acceso a un caso bastante sonado en el país respecto de un banco y una empresa minera que firmaron un contrato de estructuración crediticio, pero por un crédito de largo plazo, y este banco local, con sus propios fondos, pero utilizando como banco de fachada, hizo un contrato de préstamo en Nueva York y generaron 2 contratos, el de estructuración y el de préstamo. El de estructuración lo sometieron, las controversias que derivaran del contrato de estructuración, lo sometieron a un arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, y el contrato de préstamo lo sometieron a las Cortes de Nueva York. Este contrato de préstamo tenía una cláusula que exigió el banco extranjero, que si se producía un incidente de default o de no pago, iba a ceder su posición al banco peruano local. Al final esto efectivamente se produjo y tenías 2 contratos con las mismas partes directamente vinculados, donde el mismo banco estructuró el crédito que terminó dando, pero sometidos a cláusulas de resolución de conflictos distintos. Cuando se genera el arbitraje en la Cámara de Comercio de Lima, el arbitraje versaba sobre las controversias derivadas de los 2 contratos. Y diría yo que casi la mitad del tiempo del arbitraje se discutió si podía resolverse o no las controversias que derivaban del contrato de crédito. Al final, la solución del tribunal arbitral fue que no. Declinaron competencia respecto de todas las controversias que derivaban del contrato de préstamo, pero sí sancionaron al banco respecto de obligaciones que no cumplieron en el contrato de estructuración, y lo sancionaron con una indemnización bastante importante. Este laudo salió hace 2 años, y teniendo en consideración que la finalidad última del arbitraje es resolver un conflicto, pues a pesar de haberse dictado un laudo, las partes llevan 2 años y un par de semanas, para ser exactos, tratando de negociar entre ejecutar el laudo o pagar el crédito, y al final, más allá de lo importante y lo dogmático y lo académico del laudo, lo cierto es que no se resolvió ninguna solución, no se resolvió ningún conflicto a partir de una cláusula patológica, que procesalmente fue resuelta. Los árbitros declinaron competencia y resolvieron la otra controversia, pero al final la controversia de fondo nunca se resolvió. Entonces, cuando enfrentamos una cláusula patológica, no solo enfrentamos el riesgo de hacer más complicado el arbitraje o la solución del conflicto, sino que incluso exponemos a las partes a no poder resolver su conflicto
dentro de un tiempo razonable y óptimo. Pasando a otro ejemplo, o a más casuística, últimamente estoy advirtiendo contratos donde controversias y obligaciones distintas que derivan del mismo están siendo sometidas indistintamente al Poder Judicial y arbitraje. Tengamos mucho cuidado con la redacción de ese tipo de cláusulas. He encontrado varias patologías en la práctica. He encontrado contratos donde, por ejemplo, la cobranza de títulos valores están siendo sometidas a arbitraje. No digo que no sea posible, simplemente seamos conscientes de lo que estamos haciendo. Allí donde la letra de cambio se ejecuta en un proceso único de ejecución y el laudo arbitral también, preguntémonos si vale la pena someter a arbitraje la cobranza de la letra para después terminar en el mismo proceso de ejecución. En algunos casos, por la cuantía, podría ser que sí valga la pena hacerlo, pero en otros no necesariamente no. Lo mismo ocurre, por ejemplo, ahora con las ejecuciones de hipoteca. Cada vez veo más cláusulas arbitrales aplicables a ejecuciones de hipoteca. Esas cláusulas hay que regularlas bien, porque hay cuestiones de las ejecuciones de hipotecas que sí podemos arbitrar, como hay otras que no. Entre ellas, por ejemplo, el remate. Los árbitros no tienen competencia para poder sacar a remate un inmueble, y en algunas ocasiones me he encontrado con cláusulas que sí contemplan la ejecución de la hipoteca integral en un procedimiento arbitral, haciendo absolutamente inaplicable la cláusula. Estos y muchos otros ejemplos han sido recogidos en el libro. Como pie de página, quiero mencionar uno específico que me llamó la atención, que no depende de la cláusula que redactemos, aunque en el libro se menciona, sobre todo para los arbitrajes internacionales, que hay que tener mucho cuidado con la sede que elegimos para evitar aquellas sedes en donde se anulan muchos laudos, ¿no? Y se hace una mención expresa al Perú. Me llamó mucho la atención la estadística de los laudos que se vienen anulando en el Perú. Es una patología que tenemos que resolver quienes queremos el arbitraje, quienes practicamos el arbitraje, quienes creemos en el arbitraje. Tenemos que sensibilizar a los jueces respecto de lo que esto está representando para la comunidad jurídica local. Los grandes arbitrajes son los arbitrajes internacionales. Uruguay se ha convertido en un centro de arbitraje importante a partir de algunas modificaciones legislativas que han generado, y el Perú la verdad que tiene todo para convertirse en una sede importante de sede internacional del arbitraje, y quizás lo único que pueda estar frenándonos es este resquicio de intervención judicial que todavía queda en el Perú. La doctora Mariela Borinoni nos hacía referencia de cómo ha ido evolucionando a través del tiempo y las distintas legislaciones la intervención del Poder Judicial en nuestros arbitrajes. Todavía tenemos ahí un pedacito por resolver. Creo que hay que prestarle atención, creo que hay que integrar a los jueces en el proceso de entendimiento y de sensibilización de lo que el arbitraje significa para resolver este problema y abrir las puertas a la comunidad internacional para poder conocer de más arbitrajes internacionales en el país, geográficamente, intelectualmente, con la infraestructura que tenemos todo para en realidad convertirnos en una excelente sede de arbitraje internacional, y creo que ahí hay un trabajo importante por desarrollar. Finalmente, los abogados solemos tener muchos libros alrededor nuestro. La gran mayoría usamos esos libros como libros de consulta, salvo el doctor Mario Castillo, que estoy seguro que ha leído toda su biblioteca. Pero si hay un libro que quienes nos dedicamos al arbitraje y quienes o queremos incursionar en el arbitraje debemos leer, debe ser un libro de cabecera, es este libro que hoy presentamos de manera conjunta. La génesis del arbitraje y de un buen arbitraje está en la redacción de la cláusula que abra las puertas al mismo. Allí donde tengamos una buena cláusula arbitral, vamos a tener un buen arbitraje. Así que recomiendo la lectura de este libro a todo aquel que quiera
que quiera vincularse al arbitraje, y tengamos presente que después de leerlo habremos aprendido todo aquello que no debemos hacer para frustrar un arbitraje. Termino nuevamente agradeciéndole a Mario y a Alonso por la ocasión de compartir con ustedes. Es un tremendo gusto compartir este panel, comentar este tipo de trabajos, y estoy seguro que este libro será un libro de cabecera de muchos abogados que ya pintamos algunas canas, y sobre todo los jóvenes que van a querer incursionar en esta apasionante y mundo del arbitraje que tanto queremos y nos gusta. Gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora corresponde otorgar el uso de la palabra al doctor Rafael Boza, asesor especial en el estudio Pillsbury, coeditor en jefe del ITA in Review, una publicación del Institute for Transnational Arbitration, presidente de la sección de Derecho Internacional del Colegio de Abogados de Houston, HBA, y copresidente del Comité de Disputas de Honorarios de la HBA, arbitraje de disputas de honorarios entre abogados y clientes. Buenos días, doctor. Muy buenos días, muchas gracias por darme la oportunidad de participar en este panel. Gracias, Alonso, y gracias a Mario por la invitación. Y felicidades, obviamente, por haber completado el volumen 92 de esta gran colección de libros que es la Biblioteca de Arbitraje. Una colección que, como mis predecesores dijeron, es básicamente muy importante de tener en la biblioteca personal y revisar cuando tienes un caso arbitral o estás redactando una cláusula arbitral, que es lo que hoy nos trae a esta mesa y a esta conversación. Yo estoy en una posición un poco diferente a la de mis colegas Mariela y Claudio. Mariela como árbitro, Claudio como litigante. Yo he tenido una carrera en la cual he mezclado redacción de contratos y transacciones con litigios, y ahora con Pillsbury me estoy dedicando nuevamente al tema de litigio. Sin embargo, he pasado muchos años redactando contratos y redactando cláusulas arbitrales, y voy a usar un poco de esa experiencia en esta presentación, explicarles a ustedes lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, y lo que este libro nos trae y nos permite usar como una herramienta para evitar crear situaciones en las que, como dijo Claudio, se frustra la intención de las partes de conducir un arbitraje eficiente y económico también, porque no solamente es un tema de tiempo, sino es un tema de dinero. Obviamente la resolución de la controversia entre las partes resulta en un beneficio o un problema económico que ya no existe o existe en menor cuantía. Entonces, enfocándonos en eso, es muy importante para todos ustedes que nos están escuchando que usen este libro y que usen esta publicación para guiar la redacción de sus cláusulas arbitrales, ¿no? Y para evitar algunos de los problemas que normalmente se llaman patológicos, la enfermedad de la cláusula arbitral, que nos lleva a un problema mayor y nos lleva a disputas que se extienden por mucho tiempo, cuando no debieron. Específicamente, voy a referirme a 3 puntos, y voy a tocar en un punto que Claudio también tocó, que me interesó bastante en el libro, que fue el tema de la estadística de casos anulados, de laudos anulados en Perú. Me parece muy interesante que discutamos ese tema. Pero el tema del capítulo 4, de la autonomía de las partes, ¿no? Me parece que es un tema fundamental en el arbitraje. Como dijo Mariela y como mencionó Claudio, el arbitraje no existe si no es por un contrato entre las partes, que, si bien es cierto, está soportado y está autorizado por la legislación del país donde se está generando este contrato. Es la autonomía de las partes la que permite que el contrato arbitral exista.
Y el contrato arbitral como tal existe separado del contrato que lo contiene. Es un contrato independiente del contrato en el cual está escrito. Entonces, como abogados transaccionales, nos encontramos muchas veces en una posición muy difícil, como dijeron Mariela y Claudia, a medianoche tratando de redactar la cláusula arbitral, lo cual es, en mi opinión, un error. Desde el punto de vista práctico, es muy difícil hacerlo de otra manera. Seamos realistas. Pero desde el punto de vista legal y formalístico, debemos darnos el tiempo para redactar esa cláusula. Y debemos hacer entender a nuestra contraparte que si vamos a ir a un arbitraje, tenemos que darnos el tiempo de redactar la cláusula. Por supuesto, esto es bastante difícil. Cuando todo el mundo está en la etapa de luna de miel, acaban de terminar, la gente de ventas acaba de terminar el matrimonio y, y todo el mundo está feliz, no quieren pensar respecto a la posibilidad de que vaya a haber una disputa. Obviamente, nosotros como abogados, como abogados tenemos la tendencia, en general, a ver el riesgo y ver las cosas como pueden ocurrir en el futuro y ver los riesgos hasta los más pequeños, que muchas veces la gente comercial ya sea que no los ve o no los reconoce como riesgos reales. Y parte de ello es la generación de una disputa y la redacción de la cláusula arbitral. Entonces, como dije hace unos minutos, tómese su tiempo para redactar la cláusula. Yo sé que cuando estén a punto de cerrar el contrato y ya nadie quiere saber de ningún otro cambio adicional, es muy difícil traer una cláusula arbitral que ha re-redactado, a la cual le has cambiado muchos términos, a la cual le has generado muchas líneas rojas, como decimos aquí, red lines en Estados Unidos, pero es necesario, y es necesario que los comerciales entiendan que de no ser este proceso ejecutado con cuidado, van a tener muchos más problemas después, cuando no puedan resolver disputas. Inclusive las más pequeñas disputas que se puedan generar en los procesos comerciales y en procesos de contratación del Estado también es un tema muy complicado negociar con el Estado. Específicamente, como dijo Mariela, hay una posiblemente cero posibilidad de negociar con el gobierno, pero bueno, al final de cuentas no se pierde nada tratando. Eso es el primer punto. El segundo punto que me interesó mucho en el libro es el capítulo 10, lo que abunda sí daña, que se refiere a cláusulas que tienen muchísimo detalle. Obviamente, como en todo contrato, queremos tratar de cubrir todas las bases posibles. Queremos tratar de arreglar la situación y más bien redactar el contrato de una manera que nos permita cubrir todas las posibles imprevistos que se vayan a generar. Y eso está relativamente bien. Hay que tener en cuenta cuando estemos redactando un contrato a dónde queremos llegar con ese contrato. ¿Cuál es el propósito del contrato? Y las cláusulas necesarias para tener ese propósito tienen que ser incluidas en él. Pero en la cláusula arbitral, incluir demasiado detalle puede generar problemas y puede, como el libro lo menciona bien, crearnos una situación de una cláusula patológica, que es lo que queremos evitar en primer lugar. Entonces, de acuerdo a lo establecido en el capítulo 10 del libro, un problema y una cláusula que se cita en el libro es una en que el árbitro debe contar necesariamente con las siguientes calificaciones.
debe tener título de abogado, tiene que ser doctor en Derecho, tiene que tener más de 45 años de edad, tiene que haber egresado de las universidades X, Y o Z, ser conciliador acreditado por el Ministerio de Justicia y acreditar un conocimiento avanzado del idioma. Entonces, te generas una disputa y tienes que nombrar un árbitro que cumpla con esas condiciones. Estoy seguro que deben haber algunos árbitros en el Perú que tengan esas específicas calificaciones, que quizás hayan ido a la Universidad Católica, a la Universidad de Lima, a la Universidad del Pacífico, qué sé yo, o a la Universidad de Ciencias Aplicadas, pero cuando tú buscas un árbitro que tenga esas calificaciones, tienes que tener en cuenta el universo de personas que puedes encontrar. Porque inclusive si encontraras a la persona, esa persona puede por algún motivo quizás estar descalificada por tener relación directa quizás con los abogados o quizás con las partes. Ese es uno de los riesgos más importantes. Entre otros riesgos quizás es el tiempo que esa persona de repente no tiene disponibilidad de tiempo para tomar el caso. Entonces, ese tema, desde el punto de vista de la redacción de la cláusula arbitral, a mí particularmente me preocupa mucho. Y si no encuentras a la persona, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con la autonomía de las partes y con el contrato arbitral? ¿Lo anulamos? ¿O vamos a ir a donde el Poder Judicial a pedirle al juez que reforme el contrato de forma tal que las partes puedan ejecutar su arbitraje? Entonces, una disputa que debió ser resuelta en, qué sé yo, 6, 8 meses, ahora la tienes resuelta en 5 años porque pudiste ir al Poder Judicial, que se demora más de 120 días en notificar un auto y no tienes la posibilidad de ir a tu arbitraje en forma inmediata, tal como lo planeas. Entonces es un tema muy delicado. Especialmente, como les dije, ¿qué es lo que va a ocurrir con la cláusula arbitral y con la autonomía de las partes? Me parece de suma importancia que esos problemas se eviten durante la redacción del contrato arbitral. El otro punto que quería tratar era el capítulo 12, la escalera al cielo, que se refiere a cláusulas escalonadas. Yo soy, desde el punto de vista, en mi posición como abogado transaccional, yo soy un fan de las cláusulas escalonadas. Ahora, las cláusulas escalonadas tienen que ser redactadas con muchísimo cuidado. Hay un gran número de peligros que existen durante la redacción de estas cláusulas y es gravísimo perder de vista en qué etapa del proceso, en qué escalón del proceso estás. Si pierdes de vista en qué escalón del proceso estás y no cierras correctamente en tu redacción cada una de las etapas del proceso, vas a generar una situación en la cual no puedes seguir. O sea, llegas a, digamos, escalón número 1, negociación interna, ¿no? Entre las partes. Se nombra a un comité de negociaciones en el cual debe participar el gerente general de las dos empresas. Ok, perfecto. Y ellos tienen 60 días para tomar una decisión. Perfecto. Tomaron la decisión. No hay acuerdo. Siguiente etapa, conciliación. Pero en la etapa de conciliación no pusiste un periodo. Y dijiste que era obligatorio ir a la conciliación antes de poder acudir a un arbitraje. Lo que va a ocurrir en ese caso es que te vas a quedar estancado. Si es que una de las partes no coopera con la otra en proceder al proceso conciliatorio, o si es que las partes al final del proceso conciliatorio, si es que no han logrado un acuerdo, no deciden que terminó el proceso conciliatorio, entre ellas deciden aceptar la posibilidad de que se vaya a un proceso arbitral, quedas estancado en el proceso conciliatorio porque es una condición previa al proceso arbitral
y como no has completado la condición previa, el proceso arbitral no puede proceder. Entonces, nuevamente, súper importante tener en la redacción de la cláusula escalonada muchísimo cuidado con proporcionar a las partes métodos de cerrar el proceso o el escalón en el cual te encuentras inicialmente. Y, por ejemplo, una solución fácil a ese tema es decir, bueno, tenemos 60 días para negociar. Si por algún motivo no nos juntamos dentro de los 60 días, el proceso se considera terminado. Segunda etapa, conciliación. Tenemos 90 días para terminar el proceso conciliatorio. Si no nos reunimos o no llegamos a un acuerdo dentro de los 90 días, se considera terminado el proceso conciliatorio. Y así procedes en forma ordenada al arbitraje. A mí, como dije al principio, me gustan mucho las cláusulas escalonadas porque permiten una decisión comercial temprana, una resolución, una posibilidad para resolver el conflicto de forma rápida y mantener la relación entre las partes. Porque cuando estás en un contrato de largo plazo, específicamente, en un contrato que tiene una relación, en el cual la relación de las partes, perdón, es lo que vale, además del trabajo que se está realizando. Uno quiere, pues, conservar esa relación y mantener las relaciones entre las partes lo más que no se perturben, ¿no? Lo más calmadas posible. Eso es muy importante. Yo creo que se consigue en la mayoría de los casos en los cuales las partes consideran incluir cláusulas de cambio. Antes de proceder a conversar sobre las estadísticas, que me parece importante, y creo que voy a hacerle preguntas al doctor Mario y al doctor Alonso, recomendarles específicamente cuando estén redactando una cláusula que usen, por ejemplo, hay una herramienta, desafortunadamente solamente en inglés, que la Asociación de Arbitraje Americana desarrolló y se encuentra en su página web adr.org, que se llama el Clause Builder. Entonces tú entras al Clause Builder y si estás haciendo un arbitraje en inglés, quizás una cláusula arbitral en inglés, el Clause Builder te va a permitir armar la cláusula arbitral incluyendo toda clase de variaciones que tú puedas desear. Es una herramienta gratuita y es una herramienta bastante útil que cuando estás en ese momento, ¿no? Tratando de cerrar el contrato y tratando de lograr que las partes acuerden el último detalle de la cláusula arbitral, puedes utilizar esa herramienta para cerrar el contrato de forma rápida. Y como dijo, moviéndome al siguiente punto, como dijo el doctor Claudio, me pareció interesantísimo el tema de las estadísticas de anulación de laudos en el Perú. Me sorprendió que el Poder Judicial haya incrementado su cuota, digamos, de 18% como hasta el 21%, de acuerdo a la última estadística que se publica acá en el libro. Pero en la opinión del doctor Mario y del doctor Alonso, ¿ustedes creen que estas estadísticas se deben a una quizás reducción de la calidad de los laudos, o es un tema de intervencionismo, como estamos inicialmente asumiendo, ¿no? Porque estamos asumiendo que el Poder Judicial está actuando de manera intervencionista cuando de repente los laudos simplemente no fueron buenos. Y con esa pregunta cierro y les agradezco muchísimo la oportunidad. Muchas gracias, doctor. Seguidamente hará uso de la palabra el doctor Alonso Bedoya de Negri, catedrático del curso de arbitraje en la Universidad San Ignacio de Loyola y en la Universidad de San Martín de Porres. Realizó un LLM en Comparative and International Dispute Resolution en la Universidad de Queen Mary de Londres, con un enfoque en arbitraje de inversiones, comercial y de disputas en construcción. Pertenece a la nómina de árbitros de los centros de arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima
y de la Cámara de Comercio Americana del Perú, así como del Centro de Arbitraje y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es socio del estudio Mario Castillo Freire Abogados. Buenos días, doctor. Hola, muchas gracias, José Luis, por la introducción. Comienzo puntualmente respondiéndole a Rafael de que a pesar de que tenemos los números estadísticos, no tenemos, como tú sabes, los laudos son confidenciales, salvo aquellos laudos, obviamente, de contrataciones con el Estado que sí se publican en el SEACE. Pero recuerda que la anulación no va tanto por la calidad del laudo, no va tanto por la motivación, sino son por vicios muy puntuales, ¿no? Que nuestra ley en el artículo 63 recoge la Convención de Nueva York en el artículo 5. Entonces, finalmente creo que no, digamos, el nivel del laudo va a denotar la calidad de los árbitros y de repente va a meritar que no los vuelvan a nombrar, pero la calidad del laudo como tal creo que no debería necesariamente incidir en el nivel o en el incremento de las anulaciones del laudo. Creo que también se puede deber esto a ahora que hay un recelo desmedido al arbitraje por, obviamente, lo que se ha conocido en los últimos años, los casos en donde han habido arbitrajes grandes con el Estado, ¿no? Que han terminado, digamos, generando mucha controversia. Entonces, quizá por eso el Poder Judicial quizás está un poco más acucioso o queriendo encontrar más vicios para evitar que se dé otra situación así. Es una pregunta que hipotéticamente la respondo, no puedo saber con total certeza la respuesta a la misma, pero eso es lo que yo creo. Espero al menos haberte respondido la pregunta de una manera muy puntual. Bueno, y ahora me gustaría agradecer obviamente a todos nuestros invitados que han podido hacerse un espacio en su agenda. Yo soy lo recargada que es para todos acá los presentes, y más aún si es un miércoles y a las 9 de la mañana todavía hay frío y la gente está yendo por su café. Finalmente es la hora más ocupada del día, creo yo. Es un grato privilegio poder compartir este evento con abogados con los que me he tenido la oportunidad de cruzar en el camino, en algún momento de mi vida profesional. Tanto es así que con la doctora Guerorini, a quien recién tengo el agrado de verle la cara mediante una cámara, compartimos un tribunal arbitral que hace no mucho se ha instalado. También es un grato gusto y privilegio poder encontrármela en este evento. Yo, respecto a lo que mencionó Claudio, yo también soy un poco de la idea de que hay que temerle a las cláusulas largas, al menos en Perú. Yo entiendo que el significado de las cláusulas largas, escalonadas, es usual, sobre todo en los contratos FIDIC, ¿no? O el NEC, o de repente contratos muy complejos digamos, muy grandes, contratos internacionales que puede ser con un Estado, ¿no? Y un inversionista extranjero. Esos casos yo creo que sí lo amerita, pero en los arbitrajes domésticos creo que no, porque esto puede generar más confusión. Creo que eso es lo que sucede muchas veces en la práctica acá. Las partes tratan finalmente de interponer una excepción al arbitraje porque indican que se inició el mismo sin haber cumplido tal o cual etapa. Entonces a veces se genera dilaciones por una parte malintencionada que de repente no quiere o quiere evitar el arbitraje y obviamente se está agarrando de cualquier leguleyada. Entonces la cláusula escalonada de repente le puede dar más herramientas a esa parte para querer oponerse al arbitraje. Lo cierto es obviamente que el tribunal, en mérito al principio de competence, puede decidir esto, pero nada evita obviamente que se pueda anular el laudo posteriormente ya la vía anulación una vez dictado el mismo. Entonces hay que tener mucho cuidado miren, yo creo que soy la idea de que con 3 o 4 líneas se puede decir más que suficiente, ¿no? Si vemos las cláusulas modelo tipo de todas las instituciones peruanas o internacionales como la CSI o el Centro de Arbitraje Internacional de Londres o el Centro Internacional de Arbitraje de Singapur, todas las cláusulas son muy, muy simples, simplemente precisan la sede,
precisan la ley aplicable, el mecanismo de nombramiento de árbitros y la institución a la cual se someten. Con lo cual, si es que hay un vicio en algún punto de esa cláusula, simplemente al haberse sometido a esa institución, el reglamento aplica y los reglamentos finalmente tienen mecanismos para poder salvaguardar cláusulas con posibles patologías. Pero nuevamente, sí creo lo que bien indica Rafael, que hay que tener mucho cuidado, pero sí en las cláusulas, digamos, escalonadas, en contratos más complejos de construcción, FIDIC, NEC, a veces sí es necesario, porque incluso se suele pactar una junta de resolución de disputas o un acuerdo amigable o un cooling period, ¿no? Para que las partes traten de llegar a un acuerdo previo al arbitraje, sobre todo en los arbitrajes de inversión, pero nuevamente en un ámbito local creo que esto podría ser contraproducente. También quiero agradecerle a Mario Castillo Freire, que siempre promueve la labor académica, ha engendrado ese bicho en mí de querer siempre producir más material bibliográfico, mejorar el nivel, ¿no?, de lo que tenemos a la vista para poder utilizar como bibliografía o como libros de consulta. Me incentiva a aportar nuevas ideas a viejos conceptos, por lo cual me llamó la atención cuando me sugirió este libro sobre cláusulas patológicas, a lo cual yo le comenté que me parecía que no soy de la opinión de repetir ya más de lo mismo, ¿no? Y cláusulas patológicas es algo de lo cual se ha hablado y se ha tocado duro y parejo en muchos trabajos muy, muy importantes. Pero él me hizo la aclaración que no quería hacer un trabajo teórico, sino más bien un trabajo práctico en donde podamos demostrar nuestra experiencia, cómo se ha llevado a cabo, cómo resultó finalmente el tema práctico, porque los libros de consulta de cláusulas patológicas, ya sea que se quiera leer a Redfern y Hunter, o a Gary Bourne, o de repente a Alfredo Bullard, que a nivel nacional, tocan el tema de una manera muy teórica, pero no atacan el tema o no lo tocan un tema práctico. Entonces, creo que con este trabajo nos dimos un poco el reto de poder revisar los casos a los cuales hacemos mención, muchos de ellos sobre los cuales él o yo hemos participado, pero obviamente hay casos internacionales que mencionamos, sobre los cuales hemos obviamente investigado en qué terminó el caso, pero eso fue finalmente lo que me convenció a poder realizar esta obra sobre un tema ya ampliamente tocado, pero con un nuevo giro, ¿no? Un nuevo objeto, lo cual es muy bienvenido para todos. También quiero volver a agradecer a Mario, quien siempre me deja, me da mucha libertad respecto a los formatos, ya sea de los eventos o de los libros, y también por acompañarme en esta nueva aventura, ¿no?, de poder reformular nuestra firma, Mario Castillo Freire, y lograr posicionarnos en el estudio de arbitraje líder en Perú y en América Latina. Gracias, amigo mío, por siempre apoyarme. Y gracias a todos por su participación. Ha sido muy, muy agradable escucharlos y por favor, cuídense y traten de no salir de casa, salvo que sea muy imperioso. Con esto termino, les agradezco y les cedo la palabra a Mario. Muchas gracias, doctor. Para culminar el acto académico, escucharemos las palabras del director de la Biblioteca de Arbitraje y coautor de la obra, el doctor Mario Castillo Freire. Buenos días, doctor. Muchas gracias, buenos días de todos, buenos días, estimados colegas y amigos que nos acompañan esta mañana en la presentación de la obra. Muchas gracias a Mariela, a Claudio, a Rafael y a Alonso, coautor de la misma. Yo quiero hablar de manera muy breve, voy a tocar 4 puntos en realidad. El primero, voy a referirme, sí me voy a referir a la pregunta de Rafael, pero es el tercer punto. El primero me voy a referir a cómo nace esta obra. Lo que pasa es que a lo largo de los años, yo tengo casi 20 años en este oficio, he visto, digamos, determinados convenios arbitrales que han llamado mi atención. No solo por los convenios en sí, ¿no?, sino por los problemas que han tenido y que han generado o a quienes han sido mis clientes o a las partes en los arbitrajes en los que yo he sido árbitro,
y que realmente poco a poco los ponía en blanco y negro. Eso motivaba que tuviera esta relación, que en algunas oportunidades haya hecho uso de la palabra sobre el tema, etcétera, ¿no? Era una recopilación y algunos comentarios sobre estos temas muy centrados en la experiencia propia, ¿no es cierto? Entonces, esto lo tenía ahí y un día conversando con Alonso, ya cuando empezó a trabajar con nosotros a principios de este año, le comenté la idea de ver si él podía ayudarme a refrescar esto, ¿no es cierto? Es decir, él tiene una visión que no necesariamente es la mía, es una visión distinta, es un hombre mucho más joven. Entonces le dije, a ver, ¿qué te parece si te doy estas copias que tengo para entre los dos sacar, ¿no?, una cosa diferente, más actual, qué sé yo? Y bueno, le agradezco muchísimo a Alonso por haber asumido ese reto y por, digamos, haber colaborado los dos en sacar este libro que nos ha no solo costado trabajo, sino además nos ha llevado a hurgar en la memoria, ¿no es cierto?, de aquellos casos que hemos visto y en donde los convenios arbitrales efectivamente no han sido lo idóneos que debieron ser. En relación a la pregunta de Rafael, las estadísticas a mí en el Perú me preocupan mucho en materia de anulación del laudo. Siempre recordaré que cuando tuve mi primer arbitraje en el año 2000, fines del 2001, en la Cámara de Comercio de Lima, había un folleto informativo para quienes se acercaban al centro de arbitraje y se decía que el porcentaje de laudos anulados en la Corte Superior de Lima era de 1%. Estoy hablando del año 2001. Entonces, bueno, conforme han pasado los años, ese porcentaje ha crecido y ha crecido a ser más de un quinto de las demandas de anulación que son declaradas fundadas. Eso implica más del 20%. Eso implica que el arbitraje no tiene, en realidad, en nuestro medio la seguridad de antes. Porque antes el laudo arbitral era prácticamente inamovible. O sea, el anular un laudo arbitral era prácticamente como ganarse la lotería, ¿no es cierto? O sea, iniciar el proceso de anulación de un laudo arbitral era como ganarse la lotería, era tener pues te ganabas el bingo, un boleto ganador, ¿no es cierto? Porque era una cosa rarísima. Era una cosa rarísima. Es más, todo el mundo comentaba, ¡oh, mira, se anuló ese laudo! ¡Uy, qué sorpresa, qué barbaridad! Bueno, eso es moneda corriente hoy. Y esa es mi principal preocupación, porque yo estimo que, digamos, los tribunales han tomado como factor principal de anulación la motivación de los laudos, considerando que ellos deben hacer, digamos, tomando una interpretación de la ley de arbitraje, el control constitucional. El gran problema con esto no es el control constitucional, es que en el tema de motivación entra todo. Y, digamos, yo me resisto a creer que los laudos arbitrales deban ser sometidos a las tablas de verdad que los profesores de lógica someten a los alumnos en primeros años de universidad o últimos años de colegio. Someter 30 o 40 páginas a una tabla de verdad implica cualquier cosa, porque en realidad no estamos hablando de una cuestión absolutamente científica exacta, sino de temas opinables y de razonamiento. Yo estoy muy preocupado por eso, porque creo que, digamos, primero que hay este prurito anulador, digamos, ¿no? Y además creo que efectivamente esto se tiene que corregir, se tiene que revertir. Y esto va de la mano, además, con una percepción del Estado de que el Estado pierde injustamente los casos, ¿no? Es decir, yo creo que no es así. El Estado gana cuando debe ganar y pierde cuando debe perder. Lo que pasa es que cuando un litigante pierde, el litigante particular no tiene mucho que hacer, ¿no es cierto? Cuando el Estado pierde, sí tiene bastante que hacer porque te modifico las leyes, te hago que la cancha de fútbol esté desnivelada y claro, ¿no es cierto? Ahí ya perderé menos. Pero creo que ese no es el camino que se debe seguir. En los últimos
2 años hay una serie de normas legales que han perturbado esa equidad en el arbitraje y que, digamos, yo lo digo con toda sinceridad, creo que eso sumado a los porcentajes de anulación hacen que el arbitraje realmente corra peligro en nuestro país, ¿no es cierto? No es una cosa de ahorita, es una cosa que ya tiene años en lo que se refiere al tema judicial, y en el tema legislativo ya tiene pues por lo menos 2. Entonces, mi opinión va en ese sentido, mi preocupación va en ese sentido. Quiero que se retome esto para bien, ¿no? Y no para mal. Es una experiencia positiva, ¿no? Sobre la cual no hay que tener temor ni prejuicios, ¿no es cierto? El prejuicio en su mayor concepto y más amplio concepto. Y finalmente, quiero referirme a la biblioteca, ¿no? Que estamos ya no como autor, sino como director de la biblioteca, que estoy muy contento en el hecho de que estemos presentando el volumen 92, ¿no? Ya tenemos impresos en realidad hasta el volumen 95, ¿no? Y próximamente los siguientes volúmenes encaminando al volumen 100 de la biblioteca, que esperamos que se pueda presentar en el curso de los próximos 6 meses, ¿no? El 6 de diciembre la biblioteca cumple 15 años. Estamos a un ritmo de publicación de de un volumen cada 2 meses, ¿no? Y en los últimos tiempos estamos acortando incluso eso del volumen cada 2 meses, ¿no? Creo que ya es un volumen cada 50 o 45 días. De tal manera que el entusiasmo que existe de parte de los colegas por escribir, por sacar estas obras que traten sobre arbitraje y también otros medios de resolución de conflictos, yo tengo que agradecerlo, tengo que felicitarlos, porque ellos son el alma de la biblioteca al escribir en estos volúmenes, y además a nuestros lectores que nos siguen desde hace 15 años, ¿no? Invariablemente, tanto en las versiones físicas de la obra, en la versión física de las obras, como en la versión electrónica que está a libre disposición de todos quienes quieran leerla, imprimirla, copiarla, lo que quieran. Es una biblioteca absolutamente libre, ¿no es cierto? Como tiene que ser la difusión de los conocimientos en esta materia, y en general en todas las que se puedan. Así que nada, queridos amigos, muchas gracias a nuestros estimados y honorables panelistas el día de hoy que han presentado la obra, muy dilectos colegas, y a todas las personas que nos han seguido y nos siguen por las redes sociales. Muchas gracias a todos. Gracias, adiós. Agradecemos la atención brindada por todos ustedes y esperamos convocarlos pronto para la presentación de un nuevo volumen de la Biblioteca de Arbitraje. Gracias y muy buenos días para todos. Adiós, gracias. Luego, Muchas chao, gracias. Hasta luego. Chao. Adiós, gracias. Cuídense mucho. Gracias a todos. Adiós. Chao.